Bueno, muy buenas noches nuevamente. El día de hoy vamos a desarrollar la tercera y última sesión del taller de Excel y GeoGebra que venimos desarrollando durante este periodo 16-4 para el curso de probabilidad y estadística. El día de hoy, el taller está a cargo de la profesora Carolina López y mío, Ramiro Polanco. Entonces vamos a iniciar y la profe Carolina es quien va a dar inicio al taller. Vale, sí. Voy a dejar de compartir, profe, y Bueno, muchas gracias. voy a cerrar mi micrófono. Cualquier inquietud, estaremos atentos a través del chat. Señor. Bueno, apreciados estudiantes, ustedes saben muy bien que hemos venido haciendo todo un proceso acerca de las funciones de distribución. Hemos trabajado en la fase 4, las funciones de distribución discretas y las funciones de distribuciones continuas. Y dentro de las web se ha hecho como, digamos, una aclaración en el sentido teórico y en el sentido conceptual de lo que implica cada una de ellas en diversas situaciones problemáticas, y ustedes tienen dentro de su fase, tienen una situación problemática que tienen que tenerla muy clara para las conclusiones y para las propuestas. Solo la voy a recordar, pero no vamos a usar la plantilla para el ejercicio, sino que voy a usar otra plantilla. Recuerden que la situación en la que ustedes plantean todas las funciones de distribución, tanto discretas como continuas, es la situación de una empresa, una empresa en sí, que vende una clase de productos. Tiene unos eventos específicos de estos productos, los cuales están muy claros en una de sus variables, que es el tipo de artículo. Dentro de ellos se encuentran 3 eventos, que son los eventos de estudio, que es la belleza, artículos de belleza, artículos de hogar y artículos de vestuario. Tenemos 3 eventos dentro de esta empresa, y básicamente lo que vamos a hacer es un análisis acerca de cómo están las ventas alrededor de estos 3 eventos, alrededor de cuál sería teniendo en cuenta las demás variables que la implican. Entonces, las variables están allí claras. Por abajo aquí mi fix, para poderles señalar. Para señalarles mejor aquí en color azul ustedes tienen un conjunto de variables, ¿cierto? Estas son las variables que tenemos. Elementos, el elemento vendido, está lo que corresponde al tipo de artículo, que es el que se centra todo, la vida útil del producto, el precio de costo, la probabilidad de defecto, el precio de venta, el precio de impuesto, el precio en sí, el género, la edad del comprador, la satisfacción del cliente y el portal de compra. Por acá tenemos las recomendaciones cliente, ¿sí? Si le gustó, si no le gustó. Entonces, cada una de los ítems que ustedes tienen en las funciones de distribución de probabilidad, pues van a tener un análisis alrededor de esta variable en relación a las otras, ¿sí? Por eso es tan importante tener claridad en qué sentido, cuáles son las personas que están comprando más un tipo de artículo que otro, cuál es la preferencia de este tipo de artículo. Entonces, hay que centrarnos primero en el problema para poder tener esa claridad en las conclusiones y en la propuesta que le vamos a generar a la empresa de acuerdo a estos análisis que ustedes han venido, digamos, solucionando en cada uno de los ítems. Entonces, uno de los primeros ejercicios que ustedes abordaron, pues fue el de la función de distribución binomial. Aquí. Pues las funciones de distribución discreta. Dentro de las funciones de distribución discreta, nosotros tenemos la función de probabilidad binomial, la función de probabilidad de Poisson y la función de probabilidad hipergeométrica. En el caso de la función de distribución de probabilidad, Poisson tiene una característica y es una variable que corresponde, nosotros queremos analizar, ponerla aquí un poquito solo por recordar, porque vamos a hacer énfasis hoy en el taller, de pronto nos faltó dar esa claridad, más en lo que corresponde
a la parte de GeoGebra, el buen uso de GeoGebra, porque pues sabemos que en los otros talleres se ha especificado más lo que tiene que ver el Excel. Entonces, voy a centrarme en la función de distribución Poisson primero. Y para eso voy a usar una base de datos que el profesor y yo vamos a usar en este ejercicio, muy parecida a la que ustedes tienen de su empresa, pero ustedes en algunos otros ejercicios de pronto las han utilizado. Esta es una situación de 3 ciudades específicamente, 3 municipios, perdón, 3 municipios específicos, que es Río Negro, Medellín e Itagüí. Y vamos a analizar unos siniestros que han ocurrido en estos tres municipios, es decir, accidentes de tránsito. Y dentro de estos accidentes de tránsito que han ocurrido allí, vamos a tener en cuenta unas variables específicas como la edad del conductor, el número de personas fallecidas, el número de personas heridas, la velocidad registrada, el costo del accidente, el nivel educativo del conductor, los años de experiencia del conductor. Entonces, digamos que nuestro estudio va a ser alrededor de esta situación problema, pero los ítems son muy relacionados a los mismos ítems que ustedes tienen. Entonces, para el primer planteamiento, ustedes han desarrollado, pues tenemos aquí en este primer ejercicio se trabaja la función de distribución binomial. Dentro de la función de probabilidad binomial, nosotros tenemos, claro, unas características. Ustedes ya han visto en las webs anteriores la fórmula general que corresponde a la probabilidad, o digamos el espacio, superficie bajo la curva, ¿cierto? Que corresponde a la probabilidad de que ocurra un número de eventos teniendo en cuenta un número de posibilidades, o una probabilidad de posibilidades de que generalmente este evento ocurra. Entonces, dentro de nuestra situación problemática, que es la de los accidentes, tenemos el siguiente enunciado. Suponiendo que en un accidente en el que se involucran 5 personas y la probabilidad de fallecer es del 36%, construya una tabla con valores de 0 a 5 aplicando la distribución binomial y responda a la siguiente pregunta. La función de distribución binomial, ustedes ya lo han venido abordando, tiene unas características específicas, ¿cierto? Dentro de esas características específicas es que siempre va a presentar la probabilidad de éxito o la probabilidad de que favorezca algo, ¿cierto? Específicamente, que es como el objeto de estudio. En este caso, la probabilidad de fallecer es la probabilidad de éxito o de favorabilidad de que esto ocurra, o sea, que fallezca alguien. Específicamente no sería la probabilidad 36%, sería 0.36, pero vista en términos porcentuales, pues equivale al 36%. Entonces, siempre que leamos una situación problemática donde hace alusión a la probabilidad de éxito de que ocurra el objeto de estudio, en este caso, de que fallezca en el accidente alguna persona, o 2 personas, o 3 personas, etcétera, la probabilidad de que fallezcan en este caso sería del 36%. ¿Qué otro elemento tiene una función de probabilidad? Entonces ya sabemos que tiene la variable P, que corresponde a la probabilidad de éxito o de que favorezca algún acontecimiento, en este caso de que fallezca. Y otro de los elementos es el número de veces, ¿cierto? Suponiendo que en un accidente se involucran hasta 5 personas, entonces el número de veces en que vamos a hacer ese estudio, en este caso sería n, ¿cierto? El tamaño de muestra que vamos a tomar sería n minúscula en este caso, porque pueden ser, o sea, pueden ser muchísimas personas, pero en este caso vamos a estudiar solamente de que en el carro, en el automóvil, fallezcan 5 personas. Y que generalmente esto ocurra es del 36%. Entonces vamos a analizar teniendo en cuenta estos dos elementos que siempre tienen una función de binomial. También hay otro parámetro. Dentro de este tamaño de muestra quiere decir que puede ocurrir que no fallezca ninguna persona, ¿sí? Dentro de las 5 personas que van en un auto, puede ser que ninguna fallezca, entonces sería 0. Que de las 5 personas solo una fallezca, que de las 5 personas 2 fallezcan, o de las 5 solo 3 fallezcan, de las 5 solo 4, o de las 5 todas fallezcan, ¿sí? Entonces, esos son los criterios y esta vendría siendo el tercer elemento de una función de
de probabilidad que sería X, ¿sí? Son los 3 elementos que corresponden. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque son los que vamos a usar precisamente en GeoGebra, ¿sí? Los que vamos a utilizar en GeoGebra. En GeoGebra es importante tener en cuenta que esa probabilidad de que de éxito no puede corresponder en términos porcentuales, sino en términos probabilísticos, es decir, dividido en 100, o sea, 0.36 en este caso, ¿sí? Bueno, ¿cómo se lleva a cabo este ejercicio en GeoGebra? Entonces nosotros vamos, les invitamos a que vayan a Google, normal, y allí para que de una vez entremos como a la página principal, podemos escribir descarga GeoGebra. Yo sé que los compañeros han trabajado de diferentes formas, pero podemos escribir de una vez descarga GeoGebra, le damos Enter y aquí nos aparece la opción, descarga GeoGebra. Y nos va a aparecer como un cuadro de posibilidades que nos da GeoGebra. Vamos a usar el GeoGebra Clásico 6, que es como el GeoGebra en línea, que tiene todos los recursos. Este es el GeoGebra Clásico 6. Y aquí en el botón de inicio le hacemos clic. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o fui muy rápido? ¿No? Bien. No, señora, por ahora ninguna. Listo. Entonces vamos a inicio y en inicio vamos a encontrar en la parte derecha, acá en la parte derecha, de una vez nos salen unas posibilidades, ¿cierto? Nos dice que si queremos graficar, si queremos la parte geométrica, un gráfico de 3D, nosotros vamos a ubicarnos en la sesión de probabilidad, que es lo que nos corresponde. Aquí está, ¿cierto? Hago señalo para que la veamos. Y hacemos clic en probabilidad. Entonces, de inmediato nos aparece la campana de Gauss, ¿sí? Se hace visible la campana de Gauss. Recuerden que la probabilidad de que todo, digamos en el caso en que tenemos en este problema, de que hay 5 personas en el auto y de que todas las 5 fallezcan, mi campana de Gauss estaría totalmente dibujada, es decir, debajo de la curva estaría totalmente sombreada de color azul, porque serían todas las posibilidades. Bajo la curva de la campana de Gauss está ese espacio o esa superficie que corresponde a la probabilidad, ¿cierto? Que tiene lo que nosotros necesitamos saber. Son 5 personas fallecidas y solamente iban precisamente 5 personas en el auto. Pues entonces toda la campana de Gauss estaría totalmente sombreada. En este caso, vamos a encontrar en GeoGebra unos recursos, ¿sí? En la parte superior, pues aquí dice distribución, porque pues son como la que se está centrando y vienen los parámetros debajo de la palabra distribución, porque son los parámetros que correspondan a la distribución. Y en la parte inferior izquierda vamos a encontrar la línea curva, vamos a encontrar como una opción muy importante, que es esta flechita que aparece aquí, que es la que nos va a permitir mirar diferentes opciones de funciones de distribución. Por ejemplo, en este caso, vamos a empezar con la función de distribución binomial y tenemos un parámetro específico que es n, x y p, ¿cierto? P, la probabilidad de éxitos, n, el tamaño de la muestra y x, cada una de esas posibilidades que están en el tamaño de la muestra. Entonces, en esta vamos a tener todas las opciones de la función de distribución y seguido a ello vamos a obtener los parámetros, todos los parámetros que corresponden a esa función de distribución. Ya les voy a ir diciendo que vamos a ir encontrando. Entonces, en este caso, hacemos clic para la función de distribución binomial discreta y vamos específicamente a la que corresponde. Aquí vamos a encontrar todas las funciones de distribución, algunas que no estamos trabajando en la fase 4, pero las principales están acá. Entonces, vamos a utilizar la binomial en este caso y de inmediato aparecen los parámetros que corresponden. En el lado ahí seguido a ella aparecen los parámetros que corresponden a esta función que la teníamos en el Excel. Está el tamaño de la muestra, está en términos probabilísticos, no en porcentual, sino probabilísticos. Entonces recordemos que si el problema les entrega en términos de porcentaje, lo debemos dividir en 100 y escribirlo en términos probabilísticos. En este caso, por ejemplo, nuestro tamaño de muestra era de 5, que son 5 personas que iban en el automóvil, y la probabilidad de éxito en este caso sería de 0.36, ¿cierto? Que era dividido, teníamos que dividirlo en 100, ¿cierto? Decía 36%, entonces lo dividimos en 100, puede corresponder al 100.
Esos eran los dos parámetros. En la parte inferior vamos a encontrar 4 opciones distintas en las que podemos hallar la probabilidad. En este caso, para nuestro primer parámetro, para este, traerles aquí lo tenemos. Tenemos estas 4 opciones. Para la primera opción, que es esta, y esto es muy importante porque con esta explicación que les voy a dar va a servir para todas las demás funciones de distribución. En esta primera opción que corresponde a este intervalo, si le hacemos clic, pues de inmediato nos va a desplegar esta opción. Aquí en esta parte seguida aparecería la probabilidad de que X sea menor o igual a un valor determinado. Y de inmediato nos aparecería la probabilidad o el espacio o superficie que corresponde a toda la campana de Gauss. Si ustedes pueden observar, yo he colocado aquí, me ubico acá un poquito, parte inferior, como las preguntas que corresponden. Por ejemplo, si a mí me preguntan cuál es la probabilidad de que algo se presente hasta tal valor, utilizaría este primer intervalo, ¿sí? Porque dice hasta tal valor. Quiere decir que el valor viene desde el límite inferior izquierdo y va a llegar hasta determinado valor en la campana de Gauss. También pueden decírmelo de otra forma. Por ejemplo, la probabilidad de que por lo menos sea tal valor. Entonces, por lo menos, ¿qué quiere decir? Bueno, ese por lo menos no tanto, sino que por lo mínimo, o como mínimo sea tal cosa, ¿no? Ahí por lo menos no correspondería a este, sino por la probabilidad de que mínimo, escribirlo acá, mínimo, sea tal valor, ¿sí? O sea, serían como preguntas que harían alusión a encontrar este tipo de probabilidad, porque vienen desde el límite inferior hasta un punto determinado. Por ejemplo, la pregunta que ustedes tienen en el ítem B, que dice, ¿qué probabilidad hay de que todos los involucrados fallezcan? Ustedes, si me dicen que todos los involucrados fallezcan, pues yo puedo colocar el límite máximo aquí de X. ¿Cuál sería el límite máximo en este caso, teniendo en cuenta que solamente hay 5 personas? ¿Cuál sería entonces el que yo debo colocar aquí como límite máximo? ¿Qué probabilidad hay de que todos los involucrados fallezcan? Ahí, ¿qué respuestas tenemos, Ramiro? En el chat nos está contestando Catherine y Jennifer que es 5. Exacto, muy bien, sería 5, ¿cierto? Porque ese sería el de absolutamente todos. Quiere decir que viene del límite inferior hasta el número 5. Miremos la correspondencia, por ejemplo. Entonces, si yo lo voy a ubicar hasta 5, entonces, ¿cuánto sería la probabilidad? ¿Cuál es la máxima probabilidad? La máxima probabilidad sería que tuviéramos todo el área de la superficie que hay bajo la curva, ¿cierto? Y para poder observar mejor esa curva, en la parte superior derecha, forma de color rojito, podemos ver ahí en esta parte, podemos hacer clic en este puntico que sale como la curva roja, ¿cierto? Podemos hacer clic, ¿para qué? Para que nos dé un poquito más el estilo de la curva, porque como esta es una función de distribución discreta, pues no se ve muy bien la curva de la campana, pero por lo menos le podemos hacer clic y nos da esa visión de lo que corresponde a la campana. Y si nos damos cuenta, 5 que eran las personas sería lo máximo, que todos fallecieran, y en consecuencia, pues tendría que darme 1, porque sería toda la máxima probabilidad, ¿cierto? Esa sería la situación. Si yo digo que solamente fallezcan 4, pues entonces voy a encontrar una probabilidad menor que 1. Aquí no se ve con mucha claridad, pero si ustedes observan hay un área que todavía no corresponde, llega hasta 4, porque estamos diciendo que hasta 4. Pero este menor igual corresponde a lo que viene desde el límite inferior hasta ese punto, porque decimos hasta 4, no decimos exactamente 4, sino hasta 4 en este caso. Entonces, esa sería la correspondencia de ese tipo de preguntas para el primer intervalo. ¿Cuándo utilizo el segundo intervalo? El segundo intervalo se utiliza para varias situaciones. Por ejemplo, que sería este intervalo. Se puede usar para preguntas en las que me digan probabilidad de que un valor se encuentre entre uno y otro valor, ¿cierto? Es como un intermedio
o la probabilidad de que algo sea exactamente. Nos sirve mucho este intervalo para la palabra exactamente, porque yo puedo hacer la correspondencia de que vaya a tal punto hasta ese mismo punto. Ya les muestro cómo. Las preguntas que de pronto hacen alusión a ese ejercicio puede ser, ¿cuál es la probabilidad de que en un accidente haya exactamente 3 heridos? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de nuestro ejercicio. Entonces, para eso, por ejemplo, si utilizo el segundo, yo puedo decir exactamente sería 3 hasta 3. ¿Sí? Y ya con eso hago alusión a que solamente voy a no a contar o no acumular de que sea una persona, 2 personas, 3 personas, sino exactamente sean 3 personas las que mueren. Si decimos que mínimo sean 3 personas o hasta 3 personas, estamos contando las posibilidades de que sea una o que sean 2 o que sean 3. Pero si digo exactamente, solamente va a ocurrir esa cantidad. No existen posibilidades de que exista una persona que fallezca o 2, sino exactamente 3. ¿Sí? No pueden haber otras posibilidades. En este caso corresponde solo a ese valor, es decir, al 19%. Si lo multiplicamos por 100, el 0.19, pues sería el 19%. En el caso también en el que yo puedo dar un intervalo dado, yo puedo decir que fallezcan entre 3 a 5 personas. Y bueno, solo ahí sí hay un intervalo específico de 3 hasta 5, ¿cierto? Que corresponde ya a toda la demás, pero empieza desde 3 hasta 5, ¿sí? Todo el intervalo de 3 hasta 5. Y ese corresponde al 25%, si lo multiplicamos por 100. Entonces, ese sería el caso para lo que corresponde al segundo intervalo. Para el tercer intervalo, ahí, para el tercer intervalo, que pues casi no lo aplicamos dentro de los ítems que tenemos o de los que hemos venido trabajando, corresponde más a los valores que pueden estar algunos por debajo y otros por encima. Por ejemplo, si a mí me dijesen de que fallezcan menos de 2 personas o más de 5, o que fallezcan menos de una persona o más de 4. Entonces nos damos cuenta que el 3 no está contando. Correspondería como a ese tipo de valor. Por ejemplo, voy a ponerlo acá. Déjame. Lo vuelvo a cargar. Vuelvo y ubico la función binomial. Vuelvo y ubico el tamaño de la muestra 5 y el 0.36 y estamos viendo el tercer intervalo. ¿Sí? En el tercer intervalo, si observamos, dicen que valores, por ejemplo, que yo diga, como solo tengo hasta 5, puedo decir que sea hasta una persona fallezca, que hasta una persona fallezca, pues sería una probabilidad y, ¿sí? Porque también puedes corresponder, perdón, que fallezca una persona o que fallezcan más de 3 personas. Entonces, el estilo de pregunta que corresponde, digamos, a una letra como la O, ¿sí? Haría alusión a la suma, es decir, que fallezcan menos de una persona o más de 3 personas. Entonces, aquí nos damos cuenta que 2 no correspondería a la probabilidad, es decir, que dentro de este intervalo no correspondería que 2 personas fallezcan. ¿Sí? Entonces, por eso corresponde una por debajo y una por encima. Y nos damos cuenta acá en la gráfica, ¿no? La gráfica es bien clara. Hay una cantidad, si ustedes notan, en esta primera parte, son las que sean menores que 1, y por esta otra parte están las que son mayores que 3, ¿sí? Pero no corresponde a 2. Entonces, este sería el caso, pero no lo tenemos dentro de nuestro ítem casi. Entonces, para el cuarto intervalo, está un poquito como, no se preocupen si de pronto les pasa lo mismo que a mí en el computador, ¿sí? Pues pueden volverlo a cargar, le dan cargar, así como yo lo estoy haciendo, y él vuelve otra vez, ustedes los colocan, no olvidar colocar los parámetros de manera clara, y utilizamos el cuarto intervalo en este caso. El cuarto intervalo se utiliza mucho digamos, en preguntas como a lo sumo, ¿sí? O al menos. Entonces, miremosle el caso.
Cuarto intervalo. El cuarto intervalo, como preguntas con ítem, como ¿cuál es la probabilidad de que más de 3 personas fallezcan? La variable X corresponde a ese valor que está por encima, ¿cierto? Entonces, si yo digo que más de 3 personas fallezcan, entonces sería dentro del ítem, utilizaríamos, por ejemplo, acá, si yo digo cuál es la probabilidad de que fallezcan más de 2 personas. Más de 2 personas quiere decir que fallezcan 3, 4 o 5, ¿sí? Pero acá en este intervalo dice más o igual de 2 personas, ¿sí? O como mínimo 2 personas. Entonces, que si me dicen al menos 2 personas, quiere decir o hace alusión a que puede ser 2, 3, 4 o 5. Esto lo reconoce uno mucho cuando nos van a sacar una nota general, ¿cierto? Tenemos una nota y nos dicen, bueno, al menos necesito un 3. ¿Qué quiere decir que al menos necesito un 3? Que como mínimo debo tener un 3 para pasar la materia, ¿sí? Pero eso no implica que no me pueda sacar un 3,5 o un 4 o un 5. Eso no lo implica. Entonces, si yo digo al menos, quiere decir que como mínimo. Y por eso, si dentro de los ítems tengo un al menos, tomaría desde el 2 de allí en adelante, ¿sí? Entonces, ese sería como el estilo de preguntas que corresponderían digamos, al ítem, ¿sí? Que usa el cuarto intervalo que se tiene aquí en GeoGebra. Y corresponde muy bien con la gráfica. Cuando lo tengamos, por ejemplo, si ya tenemos claro uno, voy a hacerlo solo con uno para que voy a borrar este. Bueno, este es para todos, entonces voy a poner uno más complejo. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que más de 3 personas fallezcan? ¿Cuál de los 4 ítems sería el más apropiado para usar? ¿Cuál es la probabilidad de que más de 3 personas fallezcan? Más de 3. Voy a ponerles aquí, ustedes me dicen a cuál corresponde, cuál de los 4, para que puedan participar y nos van diciendo. Catherine nos dice por acá que el último. El último, más de, bueno, ¿y quién más? Todos los, más de 3, sí, corresponde también, más de 3. Hay que tener cuidado porque más de 3 no contaría el 3, ¿cierto? Entonces, ¿lo coloco como 3 o como qué valor lo colocaría? Es que se me... De nuevo, Catherine nos da la respuesta, nos dice que 4, Perfecto, sí, muy igualmente bien. Zoraida. Exacto, si me dicen más de 3, quiere decir que no voy a tomar el 3. Entonces, yo desde la lógica misma, digo, bueno, no tomo 3, entonces el que sigue, porque son seres humanos y como es una variable discreta, pues tiene que ser completa, ¿cierto? Entonces, hace alusión a 4 personas. Entonces, vienen siendo tomar desde 4 en adelante, 4 o 5 personas fallezcan. Yo no digo que va a fallecer 3,5 personas, ¿sí? Entonces, debo tener un valor discreto, o sea, o concreto, que sería el 4. ¿Sí? Entonces, 4 o 5. Eso correspondería al 0,05, que multiplicado por 100, pues corresponde al 5,9%, casi aproximadamente el 6%, que sería como lo lógico, ¿cierto? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, que al menos 2 personas fallezcan, ¿cuál de los 4 debo utilizar? ¿Cuál de los 4 intervalos debo utilizar? Al menos 2 personas fallezcan. ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto? Catherine nos dice que el primero. El primero. Si coloco el primero, Katherine, está diciendo aquí, si lo tenemos, está diciendo que puede ser que no fallezca ninguno, que fallezca uno y que también fallezcan 2. Y al menos 2 personas fallezcan corresponde como cuando yo te hago la pregunta, si yo te digo al menos pases el parcial en 2, ¿qué quiere decir? Que lo puedes pasar en 0, en 1, o que lo puedes pasar en 2, en 3 o en 4.
hace la pregunta. O sea, al menos pase mi parcial en 2 o al menos pase mi taller en 2. Quiere decir que puedes Catherine sacarte un... ¿Cómo? Catherine nos está respondiendo que 2, 3, 4. 2, 3, 4. Entonces, ¿corresponde el intervalo 1? Cuando el intervalo 1 me está correspondiendo el 0, el 1 y el 2. No, no señora, responde Catherine. Listo, perfecto. ¿Será que nos sirve el último? Catherine nos responde que sí. Listo, perfecto. El último corresponde al menos, ¿sí? Porque corresponde al 2, al 3 y al 4. Perfecto. Ya para la segunda función de distribución, bueno, algo importante. Si lo vamos a hacer de esta manera, pues simplemente recordemos que le damos copiar, ¿sí? En el teclado ustedes deben tener un comando que se llame prints, ¿sí? O imprint, y toman, simplemente le hacen clic al teclado y lo pueden llevar a Paint si quieren como mejorar la imagen, o en otra de las situaciones lo pueden llevar directamente a la parte del Excel que tienen. Por ejemplo, acá lo puedo pegar en Paint, y si yo quiero, pues lo puedo arreglar un poquito, lo dejo más pequeño para que pueda pasarlo al otro formato del Excel, ¿cierto? Le puedo dar cortar, el que maneje un poco mejor este programa, pues lo hace de esta manera y lo lleva al Excel que tiene, ¿cierto? En el caso en que van al Excel y le dan control V o le dan copiar y pegar, ¿cierto? Y lo adaptan como pronto un poquito más a la forma. Hay otros que simplemente desde el mismo Excel, entonces le dan control V y pegan toda la imagen, ¿cierto? Que corresponde al mismo que GeoGebra. Eso ya es un poquito más de las habilidades que ustedes puedan tener. Otros utilizan este comando record, ¿sí? Pero aquí mismo pueden darle copiar. Lo más fácil sería copiarlo y llevarlo al Excel. Lo pegan y entonces en esta parte pues tratan de manejar un comando, no un comando, sino uno de los elementos que están en la barra de menú superior, que es en formato, ¿sí? Y ahí pueden cortarlo un poquito mejor. Este es mucho mejor porque se ve mejor la imagen. Entonces pueden ir a formato, le dan recortar y lo adaptan un poquito como a su gusto, a su preferencia, preferiblemente que se vean los comandos, que se vea el intervalo y que se vea claro. De pronto para darle claridad a la imagen y el profesor pueda ver la imagen con más claridad, en la parte superior izquierda en el mismo menú de formato, ahí están las correcciones y se ve un poquito más clara la imagen, le dan un poquito más de claridad a la imagen para que se vea y el profesor pueda como interpretar mejor los resultados, ¿sí? Bueno, eso sería por ese lado. Entonces, ahora sí, rápidamente, otra de las funciones de distribución discreta que ustedes han trabajado sería la función de distribución Poisson, que es una función de distribución muy interesante porque trabaja mucho lo que tiene que ver con la probabilidad de que algo ocurra en un intervalo dado determinado, ¿sí? Es decir, por ejemplo, de que un número de personas entren a un hospital en la sala de emergencia en una hora o en un día, o de que existan fallas en el llenado de una botella en una empresa de pronto de cerveza o de gaseosa durante el día, el número de fallas en un día o en 2 días. Siempre va a haber un intervalo determinado y en ese intervalo determinado, pues generalmente se presenta un promedio. Es decir, por ejemplo, vamos a una empresa que venda pilas y tengan una duración de 100 horas desde el momento en que tú la compras. Entonces, de pronto es muy probable que la empresa, digamos, haya hecho un estudio de las personas que han comprado esa pila y al parecer de las personas que han comprado en promedio, no todas alcanzan las 100 horas. Entonces, la función de distribución Poisson trata de estudiar en ese intervalo de 100 horas cuál es el promedio y es el que conocemos como mu o conocemos en algunas otras funciones de probabilidad en algunos textos como lambda, ¿sí? Que también es otra forma de verlo, es decir, el mismo promedio. Y siempre vamos a obtener el número de veces en que se presente, digamos, el número de éxitos que se puedan presentar en ese intervalo dado. Entonces, vamos a mirar un problemita rápidamente.
de los que ustedes han utilizado, pero del mismo problema de los accidentes y del siniestro en esos 3 municipios. Voy a utilizar este. Dice, suponga que la variable número de personas heridas, porque una de las variables que se utilizaban dentro del siniestro era el número de personas heridas. Tiene una media de 4. Al decir que tiene una media o promedio de 4, quiere decir que por lo general se cree que de las 5 personas o de todas las personas que están en el auto, generalmente 4 de ellas están heridas. Construye una tabla de distribución de Poisson para K, es decir, K quiere decir un intervalo determinado de 0 a 10 personas y responde a las siguientes preguntas. Es decir, si por lo general en los accidentes de tránsito de estos 3 municipios hay 4 personas heridas, ¿qué pasaría si estamos hablando de un intervalo de 10 personas heridas? ¿Sí? Entonces, estos son los parámetros que corresponden a una función de distribución Poisson. ¿Cuáles son esos parámetros? Siempre va a estar la media, siempre va a estar el intervalo, y siempre va a estar el estudio de cada una de esas posibilidades del intervalo. Es decir, que ninguna persona se encuentre herida, una persona se encuentre herida, 2 personas se encuentren heridas, 3 y así sucesivamente hasta 10 personas se encuentren heridas. O sea que los parámetros contrario a la función de distribución binomial tiene una media y tiene un intervalo determinado. Es una función que se utiliza bastante, es muy aplicada en la vida real. Dentro de las preguntas, se tenía, por ejemplo, en el ítem A, ¿cuál es la probabilidad de que en un accidente haya exactamente 3 heridos? Vamos a volver a utilizar el Excel y ustedes que ya tienen un poquito la habilidad con los 4 intervalos que tenemos, perdón, en el GeoGebra. ¿Cuál GeoGebra? Entonces me van a decir dónde voy. ¿Listo? Voy a cambiar la función de distribución binomial a la función de distribución Poisson. Y de inmediato recuerden que al lado se encuentra el parámetro. El parámetro dado primero es el promedio o conocido como mu poblacional, que en este caso sería 4, que generalmente existan 4 personas heridas. Y nos están preguntando que cuál es la probabilidad de que estén exactamente 3 heridos. ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente 3 heridos? ¿Cuál de los 4 intervalos es el apropiado para el ítem exactamente? ¿Será el primero? ¿Será el segundo? ¿Será el tercero? ¿O será el cuarto? Catherine nos cuenta que el segundo. Muy bien, Katherine, muy bien. El segundo nos puede servir bastante porque solamente podremos decir exactamente, no podemos acumularlo. Si decimos menos de 3, vendría siendo acumulado. Este no es acumulado. Es que realmente me encuentre 3 heridos. Entonces va de 3 hasta 3. Y la gráfica lo evidencia, ¿no? De una manera muy bonita nos muestra bien el área que corresponde solamente a la probabilidad de que sean exactamente 3 heridos. Quiero ver la curva un poco más estilizada, un poquito más como aparecía la campana de Gauss. Entonces, en la parte superior izquierda, derecha, perdón, en la parte superior derecha, encontramos la curva que mejora como, o le da como el estilo. Nos hace ver un poquito mejor esa área bajo la curva. ¿Listo? Y corresponde al 0,19, que en términos porcentuales corresponden al 19%. Vuelvo y llevo entonces mi gráfica, le doy copiar y voy y la llevo al Excel, perdón, y la ubico donde corresponda. Si quieren lo hacen directamente y vuelven y hacen el ejercicio. Si de pronto les cuesta un poquito utilizar algún programa o pasar la página, simplemente es como dejarla un poco más delgada. Igual ahí la imagen no se distorsiona mucho. Vamos a formato, volvemos a darle cortar y le correspondemos. Dejar un poquito de pronto la parte derecha que se vea o que se deje visible aquí las probabilidades que están en el Excel, porque aquí da muestra exactamente de la probabilidad que corresponde, ¿sí? De que sea exactamente 3 heridos. Y la colocamos aquí y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer ahí. Entonces, ahora solo como por una más y pasamos a la función de distribución hipergeométrica y sigue el profesor porque vamos a hacerlo muy práctico. Espérenme tantito que se me están. Bloqueo acá a veces.
Bien, entonces, una más nomás de la función de distribución Poisson. De aquí dice, ¿cuál es la probabilidad de que en un accidente haya más de 5 heridos? Si me dice más de 5 heridos con una media de 4, ¿cuál es el mejor intervalo? Más de 5 heridos. ¿Será el primero, el segundo, el tercero o el cuarto intervalo? Más de 5 heridos. Acuérdense que tenemos 5, estamos haciendo el estudio para 10 personas. ¿Cómo? Jennifer nos está diciendo que 4. El cuarto. El grid nos Más de dice que 5. la última opción, profe. Si fuese más de 5 heridos, ¿quiere decir que corresponde el 5 o no corresponde el 5? ¿Cuenta el 5 o no cuenta el 5? Si me dicen más de 5 heridos. Catherine y Sara nos dicen que no. Exacto, muy bien, Katherine. Si vamos con la última, que fue la que me dicen, que en el intervalo 4, dejarlo acá cargando. Si yo pongo 5, quiere decir que contaría el 5. Si pongo 6, miremos la gráfica. Es muy importante que vayan mirando la gráfica en la medida en que van ubicando esos intervalos. Entonces aquí está el 6, 7, 8, 9. Tiene lógica, me está diciendo que más de 5 heridos, no puede contar el 5. Entonces tiene la correspondencia, sería 0,2149. O sea, 21.4%. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta con respecto al GeoGebra? ¿No? Entonces vamos con la última. No, señora. Listo. Entonces vamos con la última función de distribución hipergeométrica. La función de probabilidad hipergeométrica tiene una característica muy específica, ustedes la recuerdan en las web, y es que siempre habla de lo macro a lo micro, ¿cierto? Entonces hablamos de la población y pasamos a hablar de la muestra. Nos dan unos parámetros muy específicos de la población. Aquí hay que tener cuidado cuando vamos a ubicar los parámetros en el GeoGebra, ¿sí? De pronto a veces se confunde. Déjame tantito acá. ¿Por qué? Porque ya les comento. Voy a ubicarme en la función de distribución en la función de probabilidad hipergeométrica, que es esta. Con el mismo problema de accidentes, dice, suponga que de 15 personas involucradas en un accidente, 6 de ellas fallecen. Entonces, importante tener en cuenta los primeros parámetros. Suponga que de 15 personas involucradas en un accidente, 6 de ellas fallecen. O sea que nos dan una población de 15 y generalmente 6 de ellas fallecen. Si se toman de forma aleatoria 5 personas, o sea, ¿de dónde se van a tomar esas 5 personas? Esas 5 personas se toman de la población misma, es decir, de las 15. Entonces, si se toman de forma aleatoria 5 personas involucradas, o sea, de las 15, viene la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente una persona fallecida? Entonces, aquí hay que tener en cuenta es lo siguiente, los dos primeros parámetros que están acá son parámetros poblacionales, es decir, que corresponden a la generalidad del evento. Tenemos 15 personas, 6 fallecen generalmente de toda la población. Ahora viene la parte de la muestra, porque esta parte que estamos tomando ahora corresponde a las partes que se toman de las 15. Entonces, esta otra parte del 5 corresponde es la muestra de los 15. Ahora, ¿qué nos faltaría? Pues precisamente el número de personas que fallezcan de la muestra. Pero eso es lo que siempre nos preguntan en cada uno de los ítems. Precisamente las que faltan corresponden a los ítems. En este caso nos dicen, bueno, y si de esas 5, exactamente una fallezca, no de las 15, sino de las 5 que he tomado de la población. Lo digo porque algunos estudiantes tenían esa confusión dentro de mi grupo y pues se les ha ido aclarando, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Si me dicen que exactamente 1, entonces vamos a hacer la probabilidad. ¿Cómo lo hacemos dentro de los parámetros en el GeoGebra? Muy sencillo. Correspondo acá. Entonces, están 500.
Listo. Bueno, ¿la población cuánto es? 15. La población. A veces el GeoGebra, y pasa porque me ha pasado a mí, pareciera que ustedes pueden ubicar el número y se borra. No, traten de volverlo a eliminar y volverlo a colocar. En este parámetro que está acá corresponde es al de los 6 que teníamos, ¿cierto? Que fallecían. Tienen que hacerle como un clic por fuera a veces en el GeoGebra porque a veces ocurre mucho en la hipergeométrica. Y en la muestra tenemos 5. Sí, tomemos 5 de los 15. 5 de los 15. Para el intervalo nos dicen que exactamente fallezca 1. 1 de los 15 no, 1 de los 5. Entonces, ¿cuál de los 4 intervalos nos sirve para exactamente que fallezca 1? Que ya lo aprendimos. ¿Cuál? ¿Primero, el segundo, o el tercero, o el cuarto? Voy mostrándoles el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. Catherine nos dice que el primero. El primero exactamente 1. Si colocamos el primero, Catherine, ¿sí? Viene acumulado, es decir, ninguno y 1. Acumulamos el de que ninguno fallezca, esa probabilidad, si sea muy pequeña, casi que nula, se va a acumular con la que fallezca 1. ¿Sí corresponde exactamente a 1? El gráfico siempre nos va a ayudar un poquito, porque cuando nos dicen exactamente solo existiría una sola barra, porque es una función de distribución discreta. O sea que las cantidades son completas. Si ubicamos el segundo, ¿puede darnos o no nos puede dar? Tendría lógica que yo lo ubique. Sí. Y Jennifer nos comentan entonces que el segundo. Exacto, muy bien. El segundo. Ya miremos la diferencia entre el primero y el segundo. El primero tenía un acumulado. Se acumulaba ninguno y 1. En el segundo solo corresponde a 1, o sea, exactamente 1, que equivale al 0,25, es decir, en términos porcentuales sería el 25%. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Listo, profe? Sí, señora. Listo, profe. Entonces, si quieres, continúa tú y luego miramos las conclusiones y la propuesta al final los dos. Vale, perfecto. Listo, profe. Entonces me voy a permitir compartir pantalla. Ok. Yo salgo también de acá. Bueno, pues allí ya pueden observar la presentación. Ahí está cargando, si no estoy mal. Bueno, como mencionaba la profe, Carolina ya ha hecho un barrido bastante interesante por las características de las distribuciones de probabilidad. Independiente que estas sean continuas o discretas, los parámetros que vamos a utilizar, al menos en GeoGebra, son muy similares. Entonces, yo les voy a hablar de dos tipos de distribución continua, la normal y la distribución uniforme continua. Finalmente, ellas son continuas debido a que tienen una función de probabilidad que lo que hace es suavizar de una u otra manera los datos. En el ejercicio que la propia Carolina nos mostraba, ustedes recuerden que allí tenemos unas barras completamente definidas para cada uno de los eventos probables o posibles dentro del desarrollo de la función. En el caso de las continuas, digamos que ya no es tan claro, ya no están precisas esas barras. Podríamos hacer un gráfico en donde me los muestro, me los marque de manera explícita, pero digamos que no es la naturaleza propia de este tipo de distribuciones. Aquí, por ejemplo, vamos a tener nuestra distribución normal, normalmente distribuida, y la gráfica que tenemos ahí ya la conocemos, es una campana de Gauss que ya nos indica la naturaleza de la variable que vamos a graficar o que vamos a analizar. En este caso, la variable de análisis se denomina X
tiene un valor medio. Ese valor medio habitualmente lo denominamos como mu y tenemos una desviación típica. Por tanto, esa función, digamos que tiene una densidad, esos valores acumulados, de los que mencionaba la profe Carolina hace un momento, son los que me dan esa densidad de la función. La campana, que tiene este comportamiento, está dividida a partir de un valor central, que es la medida de tendencia central predominante, en este caso la media. Esta distribución es simétrica, lo que nos indica que a partir de ese valor medio, hacia izquierda y hacia derecha, son segmentos o son áreas iguales. Es decir, nosotros podríamos interpretar que a partir de ese valor medio voy a encontrar a derecha el 50% de los datos o la mitad de los datos y lo mismo hacia el lado izquierdo, la otra mitad o los otros valores. Entonces, aquí tenemos 4 características que ya las hemos mencionado. Voy a revisarlas nuevamente. Toma en cuenta 2 parámetros de ingreso, la media y la desviación, el área bajo la curva, es decir, la totalidad del área debajo de esta campana de Gauss me tiene que sumar el 100%. Si ustedes se fijan en la gráfica, encontramos que en la parte central, los 2 elementos en azul más claro, cada uno tiene el 34.1%, luego vienen 2 segmentos un poco más oscuros con el 13.6 cada uno, y las colas que están de color anaranjado, que son prácticamente el 2.2%. Si nosotros sumamos eso, nos debe dar o nos aproxima a un valor muy cercano al 100%. Y ahí aprovecho para una pregunta que nos hacían al inicio, que qué pasaba si no me daba el 100%. Me estaba dando la suma 99.99. Pues digamos que de forma práctica, eso es el 100%. ¿Por qué se presentan esas variaciones? Porque normalmente nosotros en el Excel tomamos un decimal o 2 decimales y los resultados tienen más decimales. Entonces, como estamos descartando esos otros decimales, pues no necesariamente me va a dar el 100%. No significa que esté mal, significa que es un valor aproximado al 100% y lo podríamos tomar como tal. ¿Ok? Entonces, esos son unos elementos que hay que ir teniendo en cuenta. De nuevo, como tercera característica, el 50% de los valores están a cada uno de los lados de ese valor medio. Y, por supuesto, eso me denota una simetría con respecto a la media. ¿Listo? Entonces, digamos que este es un recorderis de las características generales que tiene este tipo de distribución. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es un ejemplo bastante sencillo. Dice, dada una distribución normal de una variable con media 7 y desviación estándar 2, determinemos la probabilidad de que los valores sean mayores a 10. Entonces, allí está la curva y están los valores de entrada. Entonces, yo me voy a trasladar a GeoGebra para que hagamos el ejercicio. Entonces, permítanme un segundo, voy a cambiarme al navegador. Entonces, como lo mencionaba la profe, nosotros aquí podremos entrar a GeoGebra, yo lo googleo GeoGebra clásico, ingreso por el primer enlace que me aparece en la búsqueda, me despliega un menú, automáticamente voy a probabilidad y por defecto el software siempre me va a mostrar primero el tipo de distribución normal. Ya la profe Carolina nos ha explicado el entorno. Tenemos 2 botones en la parte superior donde pues aparece la superposición de curvas normales, aparece un botón que me va a permitir exportar. En la parte superior izquierda, por defecto,
la curva tiene una media en 0 y una desviación de 1. Entonces, si nos fijamos en la gráfica, en la parte central tenemos el valor de 0 y hacia el lado izquierdo y al lado derecho crece en las mismas proporciones, de 0,5 en 0,5. Hacia el izquierdo, por supuesto, los valores negativos. Entonces, ya definido que es una distribución normal, simplemente reemplazamos nuestros valores. 7 en la media, 2 en la desviación. Y nos pide saber cuál es el valor de probabilidad para aquellos mayores a 10. Entonces, como son mayores, vamos a utilizar el que está por el lado derecho. Si ustedes se fijan, aquí, cuando yo selecciono, me está diciendo que cuál es la probabilidad que X sea menor, o mejor, que 1 sea menor que X. Me sombrea por completo la gráfica. Seleccionamos y cambiamos el valor y decimos que es 10 el valor de referencia. Como mínimo, el número sería 10. Y hay que tener en cuenta lo que mencionaba la profe Carolina. Aquí está incluido la probabilidad de 10, es decir, me está sumando todos los valores 10, 11, 12, hasta, por ejemplo, 16, que es lo que alcanzamos a ver en la gráfica. Pues nos está sumando todos esos valores de probabilidad de esos o asociado con esos eventos. Nos da un valor de probabilidad de 0.0668. Si lo llevamos a un valor porcentual, estaríamos diciendo que es el 6.68% o 6.7% si lo llevásemos a una aproximación. ¿Listo? Entonces, ese es el funcionamiento, digamos, de este tipo de distribución. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo hallamos o de dónde sale la media, el valor medio y el valor de la desviación? Si lo que nosotros tenemos es un listado de números, un listado de valores de cada una de las variables o de alguna variable de nuestra base de datos. ¿De dónde sale esa información para alimentar, en este caso, la gráfica? A ver quién nos ayuda allí. ¿Cómo hallamos esos valores? A ver, ¿qué opina María? ¿Qué opina Catherine? Jennifer. ¿Quién nos ayuda? ¿No? Catherine está escribiendo. Catherine está escribiendo. Sí. Vale. Dice de todos los valores que están en la derecha. Paula Andrea también está escribiendo. Vamos a ver qué nos cuentan allí. No, Paula ya no quiso escribir. De todos los valores Paula que se están arrepintió. a la derecha. Sí, se arrepintió. Vale, ok. Cuando nosotros tenemos un listado de datos, ese listado normalmente lo vamos a tener en un archivo de Excel o en un archivo plano, y allí vamos a poder calcular el valor promedio o el valor de la media. Entonces, tendríamos que realizar esos cálculos de forma independiente a GeoGebra en este punto. Sin embargo, digamos que en otros escenarios podríamos también incluir la tabla o trabajar en GeoGebra tablas para poder hacer cálculos de esos valores de media y de desviación. Entonces, no me voy a
detener en ese elemento, simplemente tener en cuenta que cuando hablamos de un valor de la media es sumar y dividir los datos entre el número de datos que tenemos. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Ya la desviación es un poco más compleja la fórmula o la función, pero realmente lo que nos está indicando es la distancia de los puntos o de los valores que asume la distribución con relación a ese valor medio. Digamos que es qué tan lejos están. Y con base en ello, Excel nos va a arrojar un valor. Es decir, siempre vamos a tener que hacer, vuelvo y reitero, cálculos adicionales antes de llegar a este punto en GeoGebra. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. En el ejercicio o en los ejercicios que nosotros tenemos, de hecho, el Excel nos muestra o nos da el valor de la media. Un segundo. Aquí. Abrir. Entonces, por ejemplo, en nuestro planteamiento 2, nos dice, suponga que la variable precio de venta se distribuye normalmente. Calcule las siguientes probabilidades. Y en la parte superior ya nos pide que determinemos el valor de la media y el valor de la desviación estándar. Entonces, cuando nosotros tenemos esos dos valores, ya los podemos incluir en GeoGebra para desarrollar la parte de cálculo. El resto de análisis es muy similar a lo que la profe Carolina nos estaba indicando. Si nos habla de la probabilidad del precio entre dos valores, ¿sí? Porque esa es la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el precio de costo de un artículo esté entre 20.000 y 45.000? Pues en ese orden de ideas nos estaría dando la indicación para poder calcular en un intervalo. Entonces estaríamos pensando en este modelo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, si yo quiero calcular la probabilidad entre 2 y, por ejemplo, 5, me está dando ese rango y me está calculando la probabilidad desde inclusive 2 hasta inclusive 5. Es decir, 2, 3, 4 y 5. Si nos dice o nos pregunta por el valor, por ejemplo, de un artículo menor a, aquí sería estrictamente menor. Entonces, si es menor, por ejemplo, que 5, tendríamos que calcularlo desde 4. Si nos dice que es menor o igual a 5, pues tendríamos que incluir el valor de 5. Y allí, pues ustedes se pueden dar cuenta cómo los valores de probabilidad van a ir variando en la medida en que vamos incluyendo un elemento u otro. Digamos que mecánicamente funciona muy similar a los valores a las distribuciones, perdón, que la profe ya nos ha comentado. No sé si de esta tengamos alguna duda, haya algo que quieran revisar particular o pasamos a la uniforme, que allí pues tenemos unas condiciones algo distintas. Bueno, Catherine por aquí nos dice que no. Perfecto, entonces voy a cambiarme nuevamente a la presentación. Hasta ahora todo está claro, profe. Vale, pues muchas gracias.
La última, la quinta y última distribución es la uniforme continua. Esta se considera también dentro de un modelo aleatorio, se plantea en un intervalo el análisis. Entonces, la X, si ustedes se fijaron en las anteriores, no teníamos como un límite, sino que, por ejemplo, en la campana de Gauss solo le pusimos la media y la desviación, pero aquí sí ya tengo definido un intervalo sobre el cual voy a hacer el análisis. Entonces, necesito un valor mínimo, que va a ser A, y un valor máximo, que va a ser B. Aquí, por supuesto, la simbología nos indica que es cerrado en A y cerrado en B, es decir, incluye esos valores. Gráficamente, es poder hacer un análisis dentro de esos valores que tenemos de A y B, que está representado por una función f de x, y vamos a poder analizar algunos comportamientos al interior de ese intervalo. Y digamos que esa es la idea general. En la parte superior, pues tenemos nuestra función, la probabilidad de x que esté dentro de A y B, pues corresponde a la función 1 sobre B menos A, que es la que nos va a dar la altura realmente de esa gráfica. Y la probabilidad se calcula dentro del intervalo utilizando esta expresión, teniendo en cuenta que D y C son los valores intermedios de esa evaluación. Yo creo que ya esto ustedes han tenido oportunidad de revisarlo desde el punto de vista teórico, y en la web ya los compañeros han hecho algún avance sobre ello. Entonces vamos a mirar este ejemplo. Nos dice que el ingeniero de control interno de cierta empresa sabe que el ingreso de cada uno de sus trabajadores a un centro de labores se produce independientemente. Es decir, no hay una relación entre si primero llega Juan y Juan condiciona la llegada de María y María la de Pedro. No, cada uno llega de forma independiente, no se relacionan un evento con otro. De acuerdo a la distribución en informe, en el intervalo de 6 a.m. a 6:20 a.m. Digamos que este es un ejemplo particular, es un ejemplo típico de análisis de una distribución uniforme continua. Se solicita a un pasante del curso de estadística y probabilidad que calcule la probabilidad de que el trabajador llegue a la empresa después de las 6:15 y la probabilidad de que el trabajador llegue entre las 6:05 y las 6:15. Ahí tenemos dos ejemplos para poder hacer el cálculo con relación a ese tipo de distribución. En la parte derecha, pues ya vemos la gráfica para poder realizar el cálculo. Entonces voy a trasladarme nuevamente a GeoGebra. Y voy a trabajar sobre este enlace. Entonces les voy a compartir el enlace en el chat para que puedan ingresar también e ir haciendo el ejercicio de forma simultánea. Ya este tipo de distribución no aparece, digamos, de forma directa en el mismo entorno de las otras tipos de distribución, sino que este es un desarrollo aparte dentro del mismo GeoGebra que nos permite calcular este tipo de comportamientos. Por defecto, él nos va a mostrar unos valores no necesariamente iguales a los que nosotros debemos procesar. Y la idea es que nosotros debemos ir adaptando esos valores para poder hacer el análisis. Entonces, ¿cómo se hace ese ajuste? Si yo me ubico sobre cada uno de estos punticos, entonces le doy doble clic, por ejemplo, al primero, que aquí aparece 315 o 32. Vamos a ver si me deja cambiarlo
No me va a dejar. Bueno, vamos a cambiarle aquí. 3 punticos, abrir con GeoGebra. Entonces aquí nos lleva a otro espacio, a otro entorno. Si ustedes se fijan, aquí hay una diferencia. Este primer entorno no me permite ver los menús. Quiere decir que aquí yo no puedo ajustar los valores. Cuando yo le digo abrir con GeoGebra, me permite y ahora me deja visualizar los menús. Quiere decir que aquí ya tengo posibilidad de ajustar esos datos. De nuevo, entonces voy a darle doble clic al primer botón y efectivamente me despliega a mano derecha una serie de opciones. Unos submenús, básico, deslizador, color, posición, avanzado, álgebra y programa de guión. Voy a trabajar sobre el primero de ellos, que es el básico. Entonces, automáticamente allí me va a permitir definir el nombre, pues no se lo voy a cambiar, voy a dejarlo como A, pero también me va a permitir definir el valor. Entonces, para nuestro caso, el ejercicio me dice que los trabajadores llegan entre las 6 y las 6:20. Para el ejercicio solo vamos a trabajar la fracción de minutos, ¿sí? No voy a trabajar con el 6.0 ni con el 6.3, no, vamos a trabajar solo con los minutos, porque el lapso de análisis es un lapso de minutos, que es realmente lo que nos está variando. En ese orden de ideas, como los trabajadores llegan a las, o desde las 6, voy a colocarle como valor de inicio 0. Voy a darle clic aquí abajo y automáticamente en la gráfica, si nosotros nos damos cuenta, nos cambió el valor de 33 a 0. Voy a hacer lo mismo con el límite superior, en este caso es B. Entonces, de nuevo, le doy clic a B. Y si ustedes se fijan, en el menú del lado derecho cambió. Ahora me está mostrando B igual a 141, que es lo que tenemos acá. Estamos en básico. Ahora le voy a cambiar, voy a modificar el 141, lo voy a modificar por el valor de 20. Le doy clic fuera y automáticamente lo ajusta. Entonces ya tengo el intervalo mayor o el intervalo grande sobre el cual voy a hacer el análisis. Hora de entrada 6, hora de, máxima de entrada 6:20. Tengo ya los 20 minutos de lapso. Vamos entonces a mirar la primera pregunta. La probabilidad de que el trabajador llegue a la empresa después de las 6:15. Es decir, que llegue a las 6:16, 6:17, etcétera, etcétera. Entonces, voy a utilizar los dos límites. Aquí, en este caso, están puestos en la parte intermedia, el límite superior, y en la parte inferior, el límite inferior. Voy a cambiar inicialmente el límite inferior. Cliqueo sobre él y aquí automáticamente nos cambió. Entonces voy a definirlo como 16, porque recordemos que nos dice que después de las 6:15. Cliqueamos por fuera, se ajusta automáticamente la posición. Vamos a tomar el límite superior y le voy a dar como valor lo máximo que podríamos tener, en este caso 6:20, o sea 20 minutos. Si nosotros nos fijamos en la parte central, también ha ido modificándose esa información. Primero nos dice en la parte superior que X se está moviendo entre 16 y 20. De hecho, si ustedes se fijan, no está tomando el valor de 16, porque es estrictamente menor. 16 es estrictamente menor que X, y X es estrictamente menor que 20.
En ese orden de ideas estaríamos tomando valores entre 17 y 19. Si yo quiero corregir, porque me equivoqué, recordemos que me dice que tengo que tomar valores superiores a 15, entonces vuelvo al límite inferior y voy a modificar el 17, lo voy a modificar y lo voy a dejar como 15. Entonces miren que automáticamente nos cambió. Entonces ahora está tomando el valor de 16 hasta 19. Abajo ya me está calculando la probabilidad desde 15, bueno, desde 16 hasta 19, como lo decíamos hace un momento, y nos está dando el 0.25. La gráfica por ahora no se ve, aquí lo que vemos es una línea que se pierde en las alturas. ¿Cómo modificamos esa altura? Con la manito vengo y cliqueo sobre el eje horizontal y vamos a cambiar aquí unos parámetros. Voy a cambiar únicamente aquí donde está el candadito, le voy a dar clic, me abre el candadito y lo voy a modificar. Lo voy a colocar 10. Cerramos el candadito y automáticamente la altura en la gráfica se ajusta. Si lo quisiera ver más grande, aquí tengo un par de botones de ampliación y de reducción. Voy a ampliarlo y se me ha perdido, entonces lo voy a arrastrar. Y ya aquí podemos ver un poco mejor la gráfica. Si lo queremos ver más grande, pues podemos seguirlo ampliando. La altura sigue siendo muy alta, entonces voy a cambiar aquí esa proporción entre un eje y otro. Realmente lo que estamos modificando, voy a llevarlo a la mitad y miremos qué pasa. No, se incrementa. Entonces vamos a ampliarlo a 20. Ya aquí es un poco más claro y podríamos tener en una sola imagen, como lo mencionaba la propia Carolina, podemos capturar la pantalla y tendríamos toda la información relacionada con la solución. ¿Listo? En este caso, recuerden que estamos evaluando el valor de probabilidad entre un límite y otro, que es que sea mayor a 15. Luego nos dice la probabilidad de que el trabajador llegue entre las 6:05 y las 6:15. Entonces vamos a mirar. De nuevo, yo puedo cliquear en la parte inferior. Vamos a definir el límite y en la parte superior vamos a definir nuestro límite. De 14, este no me cambió. Inferior. Aquí ya se modificó. Estaríamos evaluando, evaluando entre 5 y 15. Sería el 60% o el 0.6% como valor de probabilidad. Quizá esta distribución tiene un poquitico más de trabajo frente al ajuste de los datos dentro del aplicativo por la naturaleza que tenemos de ese comportamiento de distribución. Bueno, creo que el comportamiento es muy similar. No sé si tengan alguna pregunta específica. Ya les he puesto por allí la asistencia para que no olviden diligenciarla a quienes no lo han hecho. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto, la propia Carolina y yo estamos para resolverles las dudas que podamos tener frente al uso, por lo menos por ahora, de GeoGebra. Caterine nos está escribiendo. No, señor, muchas gracias. Vale, con gusto. Ahí les coloqué nuevamente el enlace de asistencia por si alguno no lo ha diligenciado.
Entonces, como lo mencionaba la profe Carolina, vamos a mirar sobre la plantilla. Vamos a esperar que cargue. No está cargando. Voy a intentar nuevamente. Listo, Ya, profe. creo que ya podemos ver. Mencionaba la profe Carolina que hemos tenido bastantes interrogantes frente al proceso de diligenciar el ejercicio 3 y el ejercicio 4, que básicamente es la formulación de conclusiones y de propuestas. En el ejercicio 3, todas las conclusiones y propuestas están alrededor de las variables discretas o de los análisis de probabilidad de distribución discreta, que corresponden al 1, al 3 y al 5. Mientras que en el ejercicio 4 es la conclusión y la propuesta de solución en torno a las variables o a los análisis de variables continuas, que son la 2 y el 4. Digamos que eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros tenemos una situación problemática en función de los datos y de la base de datos que tenemos. Vamos a mirar si nos aparecen. Tengo acá. Tendríamos que dirigir a la guía del curso para mirar cuál es esa situación que se está planteando. Entonces, permítanme un segundo a ver si lo tengo por acá a la mano. O tú, profe Carlos, la tienes por ahí a la mano. Señor. La guía donde está la situación problemática. La situación, voy explicando, ¿sí? La situación problemática trata desde, básicamente, lo que decía al comienzo, trata desde buscar la forma de hacer un análisis, ¿sí? De una empresa que de alguna otra forma cuenta con una serie de variables para deducir o para buscar una estrategia de venta, ¿sí? Entonces, por eso tenemos la principal variable, que es la del tipo de artículo, porque va a tener 3 eventos, que son lo que decíamos al comienzo, que es el vestuario, que es los artículos de belleza y los artículos de aseo, para el hogar. Entonces, lo importante de la función de distribución discreta es que pensemos, digamos, tenemos una edad discreta. Aquí tenemos una variable de edad discreta. ¿Sí? Tenemos también el precio, pues casi continuidad no tenemos, sino de pronto sería algunos valores de precio, se podría establecer como continuos. Pero en el caso de la actividad que tenemos de la variable, en particular la que tenemos, creo que era la de, espera, la miro acá. El planteamiento 3, 4. Tenemos la de artículos, la venta, ¿no? El número de artículos que se venden también, ¿no? ¿Cuántos artículos se están vendiendo? También teníamos en el planteamiento el precio de venta, ¿sí? El precio de venta lo tenemos para la función de distribución normal porque el precio, pues de pronto aquí no se estipula muy continuo, pero generalmente hablamos de 1.400,3 pesos, ¿sí? O 2.000, algo pesos. Entonces, por eso hablamos de una función de distribución continua. O no necesariamente así, sino que decimos 2.000, no decimos 2.000 cerrados, sino 2.500 algo. Entonces, estamos hablando de una función, en ese sentido, una función de distribución continua. Entonces, tenemos que tener es claro que en las dos primeras, el planteamiento 1 se trabajó sobre la variable edad del cliente,
¿sí? Especialmente la edad del cliente. Y la otra se trabajó sobre el precio. En la edad del cliente, si ustedes analizan ahí, es una función de distribución discreta, entonces tendríamos que mirar principalmente de los ítems que hayan tenido, porque algunos estudiantes no tuvieron todos los 5 grupos, todos los 5 estudiantes del grupo, sino 3 o 4. Entonces, analizando los ítems que hayan obtenido, analicen quiénes están por debajo de qué edad, quiénes están por encima de qué edad, o entre qué edad hay un porcentaje determinado, de acuerdo al ítem que les haya correspondido. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Cuando tengamos las conclusiones, se pueden hacer de 2 formas. Lo pueden hacer por ítem o lo pueden hacer de forma general. Cuando yo digo por ítem, es por ejemplo, si yo en el primer ítem A me dicen cuál es la probabilidad de que la edad del cliente sea exactamente 38. Si a algunos les dio 61 o 6,1%, 38 años, pues de todas formas ahí está haciendo alusión a que es muy poco porcentaje, ¿sí? 38 años exactamente. 6,1 no es mucho porcentaje, lo que quiere decir que la tendencia no es una edad aproximada de 38 años en el conjunto de datos que tenemos, por ejemplo, en esta variable que tenemos. Entonces ya se van haciendo alusión de que de pronto personas un poquito de más edad o de menos edad están comprando algo en particular de esos eventos. De pronto si me dicen qué probabilidad hay en el ítem B, qué probabilidad hay de que la edad del cliente esté de más de 33 años, entonces si determinamos la probabilidad y la probabilidad está por encima del 50% o alrededor del 50%, entonces podemos llegar a hacer conclusiones muy específicas. Esta edad, los datos que se obtienen están alrededor de esta edad. Entonces podemos decirlo de manera independiente. Decimos las personas que asisten a la empresa o a la entidad, pues generalmente están alrededor de tantos años, o sea que les interesa, digamos, los artículos de belleza, o no les interesa. Si el porcentaje de personas más de 33 años es poca, quiere decir que no hay un interés del cliente por querer ir a comprar. Esas son las deducciones que queremos que ustedes hagan, porque para eso es la estadística, para hacer no solamente una lectura de datos de forma literal, es decir, 33 tanto por ciento o medio tanto por ciento, sino decir ese porcentaje qué significa dentro de la situación problemática, ¿sí? No, hay más de 33 años corresponde a un 54% de las personas que entran como clientes a la tienda. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hay una preferencia o por entrar, o sea que de todas formas hay un gran número de clientes que están asistiendo a la empresa, o sea que sí estamos atendiendo a la clase de artículos que la gente necesita. Entonces, dependiendo de ese porcentaje, comienzo a hacer unas deducciones específicas por cada ítem. Pero yo también lo puedo hacer de forma general, ¿cierto? Yo puedo tener, mi compañero hizo el ítem A y yo hice el ítem B y otro compañero hizo el ítem C, por ejemplo. Entonces, analizando los 3 ítems, pues yo puedo llegar a concluir que de pronto hay más personas que están alrededor de tantas edades que entran a la tienda a comprar que las de otro tipo de edad. Esto me va generando una serie de deducciones para mi propuesta. Eso sería para el caso de las conclusiones. Para el caso de la propuesta, sí es importante que esas conclusiones me permiten generar la propuesta, porque si las personas que están asistiendo más a mi tienda, según el porcentaje dado o lo que yo estoy analizando, tienen tales preferencias o son de tal edad, entonces voy a darle un gusto más a estas personas. ¿Cuál es mi propuesta? Yo, si tuviera una tienda, ¿qué estrategias tendría yo pensadas para darle gusto a mi cliente y para que mi cliente no se vaya o aumenten las ventas? Porque de eso se trata precisamente las propuestas que genera la estadística. No solamente es concluir, sino pues también alrededor de estas mismas conclusiones crear, digamos, estrategias. ¿Está claro? Listo, profe. Bien. Sí, señora, no sé si hayan preguntas, no veo por acá en el chat. Quizá allí para complementar hay que tener en cuenta lo que mencionaba la profe al final. Hay que tener en cuenta el contexto del cual estamos hablando de una tienda y que obviamente cada uno desde su profesión o desde lo que está estudiando podría plantear cosas.
Por ejemplo, si yo estudiase mercadeo, marketing, administración, pues uno podría pensar que se pueden generar estrategias para captar, por ejemplo, como que decía la propia Carolina, personas menores a 33 años para dinamizar la compra. Se me ocurre a mí, si fuese ese el escenario en el cual estamos. Creo que es importante tenerlo también presente, que como no todos estudiamos la misma profesión, todos podemos dar aportes incluso desde nuestra perspectiva profesional. Bueno, yo creo que si no hay más dudas, podemos ir cerrando el espacio. Si tienen algo que aportar, algo que necesiten adicional, con muchísimo gusto. Aquí estamos pendientes. Agradecer la asistencia también a todos los estudiantes que estuvieron hoy en la web del taller. Claro que sí, profe, y recordarles que de la asistencia a los talleres que hayan tenido, en la última actividad, los tutores respectivos les realizarán allí algunos puntos adicionales por esa asistencia. Bueno, dicho esto, yo creo que, profe Carolina, muchísimas gracias. Muy clara la explicación, muy buena los ejemplos y yo creo que eso enriquece el ejercicio que venimos haciendo. Agradecerles a los chicos nuevamente y recuerden que estamos en contacto. Que tengan muy buena noche. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, profe Ramiro.